Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Y para terminar, quería compartir con ustedes las respuestas de política económica que hemos dado desde el Banco Central y también en términos generales desde las autoridades económicas del país. En primer lugar, desde el Banco Central hemos seguido una línea de política monetaria y financiera orientada a aliviar el flujo de caja de los hogares y las empresas, proveyendo liquidez al sistema financiero en una forma calibrada pero oportuna. Por ejemplo, en marzo de este año, el 16 de marzo y con efectividad a partir del 17 de marzo, el Banco Central redujo la tasa de política monetaria en 100 puntos base para llevarla a su punto mínimo histórico de 1.25% a partir de ese 17 de marzo. La decisión que el Banco Central tomó en junio del año pasado de reducir el encaje mínimo legal en colones desde un 15% a un 12%, hizo que se diera un gran aumento en la disponibilidad de liquidez en el sistema financiero, como ya vimos en las estadísticas del MIL, del mercado integrado de liquidez, y eso mantiene entonces condiciones apropiadas de liquidez, por lo menos en ese segmento del sistema financiero. Hemos autorizado desde la Junta Directiva del Banco Central la participación del Banco Central para inyectar liquidez en los mercados de negociación, tanto en dólares como en colones, el mercado integrado de liquidez, los mercados de recompras y el mercado secundario, ahora sobre todo autorizado ya no solo para participar el Banco Central en la compra de sus propios títulos, sino también para participar en la compra en el mercado secundario de títulos del Ministerio de Hacienda, que es un instrumento, una herramienta fundamental para el Banco Central para poder proveer liquidez en este mercado, que es un mercado muy importante, y consecuentemente de esa manera mantener y afianzar la estabilidad del sistema financiero nacional. Hemos también autorizado la participación de los fondos de pensiones y de inversión en el mercado integrado de liquidez para darles acceso a liquidez a estos fondos. Y en coordinación con el CONACYF, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, y la SUGEF, hemos también, la Superintendencia General de Entidades Financieras, hemos adoptado una serie de medidas para facilitar la readecuación de créditos, básicamente con la idea, como decía antes, de darles un alivio al flujo de caja de las empresas y los hogares, y en particular a partir de la oportunidad que tienen ahora los intermediarios financieros de dar prórrogas y moratorias en los créditos de sus deudores, de sus clientes. En términos más generales, se han dado también otras respuestas de política económica, todas también, al igual que las del Banco Central y las autoridades financieras, orientadas a asegurar los recursos necesarios para la atención de la emergencia sanitaria, a mitigar el impacto en el flujo de caja de los hogares y las empresas y a proteger el empleo. Entre esas medidas se cuentan la moratoria para el pago de impuestos, ya aprobada por la Asamblea Legislativa, la flexibilización de jornadas laborales, la facilitación de acuerdos con la Caja Costarricense del Seguro Social para el pago de cuotas obrero-patronales y con el INSS para el seguro de riesgos del trabajo, el bono proteger, que se ha introducido con la idea de transferirle a los sectores, a los trabajadores asalariados e independientes, formales o informales, más afectados por la crisis, recursos que van a ser esenciales para muchos hogares fuertemente afectados para poder poner comida sobre sus mesas. Y también se han adoptado y se están adoptando por parte del Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la República medidas fiscales compensatorias que han sido anunciadas ya por el señor Ministro de Hacienda, algunas, y otras serán anunciadas en días que vienen, para reducir el impacto fiscal que como consecuencia de la crisis se va a ver este año. Y en particular se han anunciado medidas para reducir gastos y para aumentar ingresos en forma temporal. Todo esto con el fin de, en un ambiente de una situación fiscal que ya de por sí era delicada, mantener una medida de responsabilidad fiscal a la vez que se aseguren los recursos esenciales para mantener, como decíamos, la comida sobre la mesa de los hogares más fuertemente afectados y también mantener el flujo de caja de los hogares y las empresas y de esa forma proteger el empleo. En esta última gráfica básicamente resumimos lo que dijimos en estos 40 minutos, los efectos de la actividad, en la actividad económica que está teniendo la crisis económica del COVID en el lado izquierdo, y las medidas de política económica que se están tomando para mitigar
esos efectos. Ahí los tienen resumidos, ya yo los dije, y con esto básicamente concluiría la presentación. Quisiera agradecer a todos por su presencia, desearles muy buenas tardes y también enfatizar algunos de los puntos centrales que tocamos en esta presentación y en el transcurso de la conversación con ustedes esta tarde. En primer lugar, estamos ante una crisis sin precedentes en muchos sentidos, por la profundidad, la magnitud de la contracción que se espera en este trimestre de este año y en general en el año 2020 como un todo, que en Costa Rica no habíamos experimentado desde inicios de los años 80. Pero también sin precedentes en el sentido de que hay muchísima incertidumbre porque se trata de un choque económico que el mundo no vivía al menos desde 1920. Y ciertamente el hecho de que no tengamos en la historia económica reciente precedentes que nos permitan ver la evolución desde el punto de vista epidemiológico y económico de esta crisis, introduce un nivel importante de incertidumbre. Lo que sí es cierto es que esta es una crisis temporal. No sabemos si va a durar un año, no sabemos si va a durar 3 meses, no sabemos si va a durar 2 años, pero ciertamente es una crisis temporal. Nosotros esperamos, con base en lo que el Fondo Monetario ha previsto, que la crisis se mantenga muy fuerte en el segundo trimestre de este año, el trimestre que estamos ahora, sea menos fuerte en el tercer trimestre y empiece a darse una recuperación a partir del cuarto trimestre de este año. Eso tiene que ver de nuevo con los supuestos sobre la evolución de las medidas sanitarias. Pero en ningún supuesto, ningún analista económico espera que esta crisis dure más de 1 año y medio, 2 años. Lo que es muy importante es que nosotros como autoridades económicas y como gobierno y como Banco Central de Autoridades Económicas, autoridades financieras y monetarias, tomemos las medidas que sean necesarias para reducir los efectos duraderos que podría tener la crisis, porque si bien la crisis o el choque de la pandemia es temporal, y eso sí es claro, lo que podría ocurrir es que algunas de las consecuencias económicas se vuelvan permanentes, y se pueden volver permanentes si hay mucha destrucción del tejido empresarial. Por eso es tan importante que hayamos tomado oportunamente, como tomamos desde mitad del mes de marzo, las medidas económicas para mitigar el impacto de esta crisis sobre el flujo de caja de los hogares y de las empresas costarricenses, con el fin justamente no solo de mantener la comida sobre las mesas de los hogares costarricenses, sino también, muy importante, de mantener el tejido empresarial y el empleo, que son condiciones fundamentales para que el país pueda responder ágilmente desde el punto de vista de la actividad económica una vez que se normalice la situación sanitaria. Entonces, estas medidas son muy importantes y estoy seguro que en el gobierno vamos a seguir apoyando medidas para que propendan en esa dirección. Ciertamente desde el Banco Central y desde las autoridades financieras como el CONACYF, la SUGEF y las otras superintendencias, vamos a seguir tomando medidas para asegurar el alivio de los flujos de caja de los hogares y las empresas, con el fin de minimizar posibles efectos duraderos de esta crisis y asegurar que Costa Rica salga bien, salga relativamente rápido y salga sobre todo en un marco de responsabilidad fiscal que le permita al país recuperarse rápida y sanamente de este choque exógeno. Es un choque que nos cae de la nada, que ciertamente el país recibe cuando estaba en un proceso de recuperación, en un proceso de mejora de la situación fiscal, pero que acometemos con responsabilidad, y lo estamos haciendo con la idea de que una vez pasada la crisis, el país tenga la capacidad entonces de salir rápidamente y retornar al sendero de el crecimiento económico con progreso social. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, lávense las manos, distanciamiento social, quédense en casa por favor si pueden hacerlo, cumplan con las medidas sanitarias, son las más importantes. Las medidas sanitarias, obedecer a las autoridades sanitarias es la medida número 1 desde el punto de vista económico. Por favor sigan esas recomendaciones. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y buenas tardes. Hasta luego. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.